Buen día a todos nuestros asistentes por parte del Comité Organizador Medical Expo Ciudad de México 2025. Les damos una cordial bienvenida. Para abrir este auditorio nos acompaña el Instituto Mexicano de Excelencia y Profesionalismo, IMEP, con el programa Acceso Vascular Seguro en el Paciente Adulto, Catéter Central de Inserción Periférica. Estimados asistentes, damos inicio a este programa lleno de conocimiento e innovación en el ámbito de la salud con la maestra Sinaí Itzel Cruz Arias, licenciada en Enfermería y maestra en Administración de los Servicios de Salud, con certificación ante la red Conocer en el estándar 307.01, atención prehospitalaria nivel básico. Su vocación por el cuidado integral la llevó a fundar la clínica Dulces Cuidados, un espacio dedicado a la atención humanizada de heridas avanzadas. Actualmente combina su labor como docente de enfermería y coordinadora del Centro de Capacitación Integral, Bienestar y Liderazgo, impulsando la formación de profesionales comprometidos con la calidad, la empatía y el bienestar de las personas. Quien nos trae el tema normatividad y actualizaciones en el manejo de catéter central de inserción periférica. Demos un aplauso a la maestra para comenzar. Adelante, maestra. Buenos días. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a iniciar con esto. Cuando hablamos en nuestro día a día como profesionales de salud, ustedes bien saben que nosotros somos los responsables de la instalación, manejo y preservación de los distintos accesos vasculares, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Realmente conocemos la normativa actual y las actualizaciones que tenemos hoy en día? Y de no ser así, ¿ustedes cómo creen que podría afectar nuestro desconocimiento a los pacientes? Mi nombre es Sinaí Itzel Cruz Arias y el día de hoy tengo el gusto de hablarles de la normatividad y actualizaciones en el manejo del catéter central de inserción periférica, PIC. Hablar de normatividad en el manejo de los accesos vasculares no es solamente hablar de reglas o procedimientos, es hablar de seguridad, calidad y responsabilidad profesional para todos nuestros pacientes. Cada uno de estos dispositivos tiene indicaciones, límites y cuidados específicos establecidos por la normativa. Desde un catéter periférico corto para una terapia de infusión lenta o corta, hasta un catéter periférico PIC para una terapia de mayor duración. Conocerlos no solamente va a mejorar los resultados clínicos, sino que también va a proteger nuestra práctica y va a reforzar la confianza con nuestros pacientes y con los familiares. Ustedes saben que enfermería es la primer línea con la familia y con los pacientes, que muchas veces van a llegar con nosotros y nos van a preguntar, ¿eso para qué sirve? ¿Eso en dónde se instala? Muchas veces hasta con el catéter periférico corto nos dicen, ¿pero la aguja se va a quedar adentro? Y a nosotros como profesionales nos toca indicarles cuál va a ser el procedimiento y cuánto tiempo tiene que durar. Para ello vamos a empezar a hablar de los objetivos de esta presentación. Vamos a revisar la normativa actual, que ¿cuál es su normativa actual de la terapia de infusión? La 022, muy bien. Y vamos a actualizar los nuevos conceptos que vamos a ir teniendo en la bibliografía internacional. Vamos a identificar los distintos tipos de acceso vascular, sus indicaciones, precauciones y los lineamientos que tenemos que seguir en cada uno de ellos. Vamos a iniciar por la INC, la Infusion Nurses Society. Es una organización internacional sin fines de lucro que representa a enfermeras en terapia de infusión y otros profesionales médicos, que se dedica a la práctica especializada de la terapia de infusión. Ellos se fundaron en 1973 y han mantenido su compromiso de brindar recursos innovadores y oportunidades de aprendizaje a la amplia gama de profesionales de salud que se dedica a la práctica especializada en la terapia de infusión. Sabemos que no solamente enfermería se encarga de los accesos vasculares, sino que también los médicos, los residentes, las jefas de piso, todos ellos se encargan de la terapia de infusión.
Para ello, ellos buscan impulsar la prestación de la terapia de infusión de calidad a los pacientes. Esto asegurándoles un buen manejo del dispositivo vascular, desde la instalación, su mantenimiento, la preservación, todos los cuidados que tenemos que tener. Y obviamente mejorar la parte de la especialidad, que enfermería sea reconocida como profesionales en la terapia de infusión. Y todo esto lo logran en base a los estándares de práctica y ética profesional, que más adelante se los voy a mostrar. Ellos también promueven la investigación y, obviamente, la formación de enfermería en la terapia de infusión. Ellos nos presentan este documento técnico que detalla estándares internacionales de la terapia intravenosa, incluyendo la selección del dispositivo, materiales, frecuencia de cambio y cuidados. Ellos aquí empezaron a ver que existe una parte muy importante, tenemos que seguir la parte de los algoritmos, ¿ok? En cada hospital se tendría que seguir esta parte de los algoritmos desde que, ¿cómo voy a seleccionar mi dispositivo vascular? ¿En base a qué? Se tendría que seleccionar en base a el tipo de terapia que voy a ocupar, qué tipo de medicamentos voy a administrar, cuánto tiempo se va a quedar ese paciente hospitalizado. Vamos a continuar con el grupo Gaveset. Ellos son un grupo de dispositivo de acceso venoso central a largo plazo. Ellos nos muestran un manual de referencia coeditado por Mauro Pitiruti, que es el personaje que está en la parte de arriba, y Giancarlo Scopetulo, que es el que está en la parte de abajo. El manual no se centra en la historia en sí de ellos, sino en la técnica médica y los cuidados de los accesos venosos. Este es el manual. Aquí podemos encontrar las diferencias entre los catéteres PICC y midline, las indicaciones para su uso, los procedimientos de inserción, los cuidados y mantenimiento y las complicaciones potenciales y cómo podemos prevenirlas. ¿Qué pueden observar en esta imagen? ¿Alguien que me ayude del público? Sí, adelante. ¿Perdón? Exacto, muy bien. Si se dan cuenta, están haciendo la inserción de un catéter periférico corto. Y como su compañero nos menciona, aquí utilizamos la ecografía, que es lo que nosotros con estas presentaciones les queremos mostrar, la parte de la innovación que nosotros queremos tener con el uso de la ecografía. Si ustedes se dan cuenta, este es un catéter venoso periférico corto que colocamos, ¿cuántos? ¿Cuántos colocan al día? Exacto, colocamos muchísimos. Y obviamente si hablamos por áreas hospitalarias, pues en urgencias, ¿cuántos colocamos, no? En piso, ¿cuántos colocamos? Colocamos muchísimos, pero también sabemos que hay muchas complicaciones. Lo que buscamos aquí es una punción precisa y segura. ¿Con qué? Con la parte de la ecografía. ¿Qué más podemos observar en la imagen? Si se dan cuenta, el profesional de la salud trae sus guantes estériles, colocó correctamente su ligadura, se está apoyando con la ecografía, no hay derrames de sangre por ningún lado. Es una punción precisa y segura, ¿ok? Esto se puede lograr con la ecografía desde un catéter periférico corto hasta un PICC. La técnica correcta es la mejor evidencia de una práctica basada en la normativa. Vamos a iniciar con la parte de la norma 022, que es nuestra normativa actual. Es la norma 022 que instituye las condiciones para la administración de la terapia de salud en los Estados Unidos mexicanos. Pero si se dan cuenta, su última actualización fue en el 2012. Imagínense cuánto tiempo ha pasado y esa normativa no se ha actualizado. Vamos a iniciar con la parte del objetivo de la norma. Vamos a establecer los criterios para la para la instalación, mantenimiento, vigilancia y el retiro de las vías de acceso venoso periférico y central, así como los requisitos que debemos de cumplir como personal de salud, que participamos en la administración de la terapia de infusión intravenosa con fines profilácticos, diagnósticos y terapéuticos, para así disminuir las complicaciones y los costos asociados a esta práctica. A mí me gusta explicárselos como el antes, el durante y el después de la terapia de infusión. El campo de aplicación. Esta norma y sus disposiciones son obligatorias para todos los establecimientos de la atención médica y el Sistema Nacional de Salud que realicen la terapia de infusión intravenosa. Vamos a iniciar con la parte de las definiciones.
¿Alguien de aquí me puede ayudar a decirme qué es la parte de la antisepsia? ¿Alguien? ¿No? Ok. La antisepsia es el uso de un agente químico en la piel u otros tejidos vivos con el propósito de inhibir o destruir los microorganismos. ¿Okay? Es muy importante que tengamos estos conceptos muy claros porque los van a utilizar posteriormente para las otras ponencias. La parte del antiséptico es a la sustancia antimicrobiana que opone a la sepsis o putrefacción de los tejidos vivos. Y por último, la asepsia, que es una condición libre de microorganismos que produce enfermedades o infecciones. Vamos a regresarnos. ¿Ustedes creen que esta sea una técnica aséptica? ¿Sí? Es que todo depende si se utilizó una limpieza correcta antes de utilizar tanto la ecografía como hacer la punción. Ok, si perfecto. Se realizó, pues, si no. Ok, ¿qué sería nuestra limpieza, por así decirlo? O nuestra asepsia, ¿cuál sería nuestro procedimiento? Pues hacemos una limpieza con clorexidina antes de realizar lo que es la punción. Tenemos que tener el equipo limpio, sobre todo lo que es la punta del ecógrafo, porque está colocándose directamente a la piel, entonces puede ser un punto de infección. Y ya al momento de canalizar, obviamente se hace la limpieza, no se vuelve a tocar la zona de punción y ya es donde se hace un único intento y es directo pues hacia la vena. Ya no se toca el área y ya se la coloca. Ok, perfecto. Muchas gracias. Otra cosa muy importante que nos falta es su lavado de manos. Su lavado de manos y sus 5 momentos, acuérdense, para tener una técnica aséptica, ¿ok? Podemos suponer que sí tendríamos una técnica aséptica con la parte de los guantes, ¿no? Utilizamos guantes estériles, que sería la parte correcta. Muy bien, vamos a continuar. La terapia de infusión intravenosa, bueno, es introducir sustancias químicas, medicamentosas o sanguíneas al torrente circulatorio, con fines diagnósticos, terapéuticos o profilácticos. Las definiciones. Vamos a encontrar la definición de nuestro catéter. Es el dispositivo o sonda plástica minúscula, biocompatible, radioopaca, que puede ser suave o rígida, larga o corta, dependiendo del diámetro o el tipo de vaso sanguíneo en el que se instalen. Se utiliza obviamente para infundir solución intravenosa al torrente sanguíneo. Algo muy importante que nosotros nos percatamos que le hace falta a esta definición de la norma es que también es ecogénico. Esto quiere decir que el material del catéter nos permite visualizar por medio de ondas con la ecografía. O sea, nosotros podemos observar en la parte de la ecografía, que es algo que no tiene. Aquí les muestro una imagen de un catéter periférico corto y sus partes. Por último, la parte de la solución intravenosa, a la preparación líquida y estéril, cuyos componentes pueden ser electrolitos, nutrientes, fármacos y sangre o sus componentes, el cual está contenido en un envase para ser administrado a través de un catéter venoso periférico o central. Vamos a entrar con la parte de la actualización de los conceptos que yo les comentaba. Vamos a conocer el acceso vascular como el procedimiento mediante el cual se introduce un dispositivo en el sistema venoso para administrar líquidos, medicamentos o para la extracción de sangre. Y vamos a iniciar con esta palabra, que yo creo que todos la utilizamos diariamente. Vamos a canalizar al paciente. Pero hoy en día sabemos que la palabra canalizar ya no es correcta. Ya no es el término correcto. Según la RAE, el término canalizar es abrir canales o regularizar el cauce o la corriente de un río o un arroyo. Nada que ver con lo que nosotros hacemos. ¿Cuál es la palabra correcta? Canular, ¿ok? Que es introducir un catéter en un conducto generalmente vascular o arterial o vena para la infusión de líquidos, la extracción de sangre y otras pruebas diagnósticas. Entonces ahora cuando tengan que poner un acceso, ¿cómo van a decir? Canular. Muy bien, vamos a canular a nuestro paciente y vamos a colocarle un dispositivo.
Nuestro dispositivo de acceso vascular, que ahora ya lo conocemos como un DAV, son dispositivos que se insertan en las venas o arterias con el propósito de transportar fluidos hacia o desde un lugar, ya sea vascular, periférico o central. Se puede incluir componentes tales como catéteres, puertos, reservorios, las válvulas cardíacas y pueden dejarse temporalmente en el lugar o con fines terapéuticos o de diagnóstico. Vamos a iniciar por lo que utilizamos todos los días, que es un catéter venoso periférico corto. Este sabemos que se instala en una vena periférica, que tiene una vida útil de primera elección en los recién nacidos críticos, y vamos a tener de dos tipos, venosos y arteriales. La parte venosa la podemos utilizar para nutrición parenteral total, administración de medicamentos, prueba de muestras sanguíneas, y los arteriales para medir el pH de la sangre o los gases de la sangre. Nuestro catéter central de inserción periférica, el PIC, es un dispositivo de acceso vascular central introducido en una vena de una extremidad y la punta de mi catéter termina en la vasculatura central del corazón. Aquí yo les presento un algoritmo que todos tendremos que usar en la parte hospitalaria para saber cómo elegir nuestro dispositivo de acceso vascular. En la parte de arriba nos presentan, es posible, si se dan cuenta, aquí siguen utilizando el término canalización, lo correcto sería canular. ¿Es posible canular un acceso venoso periférico? Si decimos que sí, vamos a observar la parte del tiempo previsible del uso del catéter y la duración previsible del tratamiento, ¿ok? Es decir, cuánto tiempo voy a utilizar mi catéter y qué medicamentos o qué soluciones voy a administrar. ¿Por qué? Por la parte del pH. La parte del pH tanto de soluciones como de medicamentos. Si es ácido o si es base. Si es una terapia que va a durar menos de 24 horas, luego me voy por un catéter venoso periférico corto. Si va a durar menos de 7 días y el tratamiento permite la administración periférica, si lo permite, me voy igual por un catéter venoso periférico corto y si no, inmediatamente me voy por un PIC. Si la estadía o si el tiempo del catéter va a ser de 7 a 30 días, lo mismo, el tratamiento permite la administración periférica. Si sí, me voy por un catéter venoso periférico de línea media y si no, inmediatamente me voy por un PIC. Si va a durar más de 30 días, ya consideramos un catéter venoso central o un catéter… no alcanzo a ver. Sí, un catéter venoso central. Ahora yo les pregunto, como personal de salud, ¿sabemos hasta qué punto es invasivo y qué consecuencias implica insertar un catéter periférico en una vena? ¿Qué complicaciones más frecuentes tenemos en la parte hospitalaria? Infiltración, muy bien. Flebitis, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué complicaciones nosotros le podemos causar a nuestro paciente únicamente por instalar un acceso venoso? Sí, adelante. Mande. Ya te van a pasar un micrófono. Pues podemos ocasionar infecciones asociadas al catéter venoso. Ok, muy bien. Infecciones asociadas al uso del catéter. ¿Qué más? Ok. A continuación les voy a presentar unas imágenes y quiero que las analicemos juntos. ¿Qué pueden ver en la primera imagen? Es un paciente pediátrico, suponemos. ¿Qué pueden ver? Está edematizado, muy bien. ¿Qué más? Podemos observar que a lo mejor utilizaron múltiples punciones. Sí, adelante. Bueno, dentro de las complicaciones creo que también existe obstrucción, hematoma, oclusión, también puede haber trombosis, bacteremia, creo que son de las más frecuentes. Muchas gracias. ¿Qué más pueden observar en la imagen? Ok,
Bueno. Infiltración, muy bien. Es un paciente pediátrico al cual le realizaron múltiples punciones porque no identificaban la vena en donde iban a colocar el catéter. Ajá. Podemos ver que su manita está edematizada, lleva múltiples punciones y obviamente pues el dolor y todas las repercusiones, tanto para el paciente como para nosotros como profesionales. Ustedes saben que más con un paciente pediátrico es muchísimo más complicado porque tenemos a los papás ahí todo el tiempo, ¿no? Y digo, es muy válido si nos ponemos en su lugar. Aquí, ¿qué pueden observar? ¿Mande? No, no es úlcera por presión. ¿Una qué, perdón? ¿Eritema? Sí. Pero aquí, ¿qué podemos observar? Pues suponemos que igual lo mismo, es un paciente, le instalaron un catéter venoso periférico corto, pero fíjense en la parte de la fijación. ¿Por qué está mal la fijación? Ajá. Ya te van a pasar un micrófono para que te escuche mejor. Bueno, yo lo conozco que es de pantalón o corbata. Ajá. El que debemos de utilizar, y en ese caso pues no está. Aparte del de corbata debemos de utilizar otro que debe abarcar lo que es del catéter. Ajá. Encima, no encima, pero para que lo sostenga y no pueda tener el movimiento como tal. Ok, muy bien, muchas gracias, es correcto. También si se pueden dar cuenta, ¿qué ven en esa herida? ¿O por qué creen que el paciente tenga una herida en esa parte del bracito? Gracias. Te lo van a volver a pasar. Ah, no. Disculpa. Se ve que es un paciente adulto. Ok, gracias. Se ve que es un paciente adulto. Tiene un mal cuidado de la piel. Hay equimosis. Y la piel se observa deshidratada y así como está, pues es un riesgo para una pronta infección de la piel. Ok, muchas gracias. ¿Te lo pasan? ¿Te lo pasan? Bueno, luego se le hace porque tiene una mala circulación en la sangre y hace lo que se forman los hematomas. Y ya posterior, si no se cuidan, hacen las flictemas y por cualquier roce pues se llegan a reventar, y por ende es lo que tiene, aparte de la mala del catéter. De la mala colocación del catéter, ok. Pero aquí también lo que podemos observar es una MARSI. No sé si han escuchado este término. Es el daño por adhesivo grado médico que nosotros causamos al retirar los dispositivos. ¿Ok? El adhesivo grado médico, pues sabemos que es un tanto complicado manejarlo en los pacientes. Yo creo que todos aquí hemos utilizado un tegadero, ¿no? Sabemos cómo se adhiere a la piel. Si nosotros no tenemos un correcto desprendimiento de causamos este tipo de lesiones. Aquí, ¿qué pueden observar? Una de tantas cosas que estén mal aquí que me puedan mencionar. La mala colocación. Vamos a ver que tanto la colocación del dispositivo está de alguna forma muy mal colocada. Ajá. Normalmente no se utilizan ese tipo de venas porque llegan a causar lesiones al paciente, okay. Sobre todo en esta zona. Pueden llegar a causar mucho dolor y a causar tendinitis. En ocasiones muy pocas. También la colocación de el tegaderm y los demás. ¿Ese apósito? Bueno, el apósito. Ajá. Es una colocación incorrecta. La posición del tubo va a causar que se pueda caer en cualquier momento, o él solo al momento de retirar la mano pueda retirarse todo el equipo. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Ok.
Ok, bueno, sí, la parte de la colocación del catéter, ¿no? O sea, el posicionamiento. ¿Ustedes creen que eso va a ser cómodo para el paciente? No, y obviamente no está correcto, ¿no? ¿Qué estructuras pasan en esa área de la mano? Los tendones, y les recuerdo que tenemos la parte del túnel del carpo, ¿no? Si nosotros llegamos a lesionarlo, le vamos a causar más complicaciones al paciente. Ese dispositivo no va a ser cómodo para el paciente y con cualquier cosita se lo va a quitar, ¿no? Más aparte, todas las MARSI que podemos causar. Si se dan cuenta, esa fijación me parece que le pusieron hasta como tela o... Sí, tela, nada más. Aquí, ¿qué pueden observar? Ya te llevan el micrófono. No, adelante, no pasa nada. Bueno, en la parte más... Bueno, en la unión donde está el color normal del tejido, en donde está ya lo del eritema y demás, se ve que hubo una colocación tal vez de una... Bueno, de un... bueno, para intentar buscar algo, dañaron tanto la circulación, ¿Ok? o sea, afectaron toda la circulación de lo que es el brazo del pequeño. Puede que hayan afectado lo que es la arteria y demás vasos. Ok. ¿Qué más observan? ¿Alguien más quiere participar? Hay necrosis, cianosis. Sí. Hay una muy probable pérdida de extremidad ahí. ¿Qué más? ¿Quién más quiere participar? ¿Qué más ven? ¿No, ya no? Ok, bueno, pues en esta imagen observamos a un paciente pediátrico justamente. Si se dan cuenta, en la parte de arriba de su bracito tiene una sutura, pero pues ya está en un proceso de infección, ¿no? Y pues ya en la parte más distal, a ese pacientito le dejaron en la parte del torniquete en nuestra ligadura por mucho tiempo y por eso se inició ese proceso. Aquí, ¿qué pueden observar? ¿Alguien? Bueno, por la coloración de la piel parece que es un paciente diabético que pues tiene ya un poquito de consecuencias debido a la enfermedad. Bueno, es lo que puedo observar. ¿Y ya? Ok. ¿Alguien más? ¿Qué pueden observar en la imagen? Hay muchas cosas que están mal igual aquí. No tiene guantes ni asepsia. Ok. Muy bien. No tenemos una técnica aséptica. Eso segurísimo. ¿Qué más? ¿Qué más observan? Vean más allá. Chequen la coloración de la piel de su paciente. ¿Qué más? ¿Por qué se presenta esa coloración? Fíjense en la técnica de administración. ¿No? Ok. Bueno, esa coloración en el brazo de nuestro paciente es porque canularon una arteria, no una vena. Esa es una. La siguiente es, si se dan cuenta, ustedes saben que en nuestros normogoteros, en nuestros equipos, tenemos esta llavecita en Y, pero lo correcto es ya no utilizarla. ¿Ustedes por qué creen? Por toda la parte de las infecciones. Ajá. Lo correcto sería poner una llave de 3 vías y ahí administrar nuestros distintos medicamentos. En estas últimas 2 imágenes, ¿qué observan? Si quieres que te pasen el micrófono. Aquí, enfrente.
bueno, como hace rato igual le habíamos comentado, es una mala colocación. Okay. Exactamente. Ya se infiltró también, está edematizado. Sí. Puede que al segundo paciente intentaran mandarlo a radiología o algún estudio. Ajá. Por eso se le puso en la mano el equipo para evitar perder lo que es la vena, pero es algo incorrecto. Normalmente tiene que ir con un tripié en la parte de lo que es la silla o en una camilla para evitar eso. Eso normalmente se hace cuando no hay un equipo correcto y es evitar obviamente la pérdida de la vía. Ok, muy bien, muchas gracias. En la primera imagen, como ya lo mencionó su compañero, está edematizado, tenemos retorno sanguíneo, la parte de la fijación está terriblemente fijado. En la segunda imagen, lo que pasó fue que le pusieron una solución al paciente para no perder la vía, pero no porque se fuera algún tipo de estudio, sino porque el catéter en esa posición administraba bien los fluidos. Entonces, lo que hizo el personal fue... Tenemos un edema en un paciente pediátrico. Si se dan cuenta, vean cómo le pusieron la fijación. Sí está muy padre su apósito de clorhexidina para prevenir la infección en el sitio, está padrísimo, pero si se dan cuenta, vean cómo ya tienen edematizado ese miembro. Podemos llegar a la cianosis y a la pérdida del miembro, lógicamente. Ahora yo les presento de la INC. En mayo-junio del 2015, la revista INC dedicó un artículo a esta parte de los catéteres cortos que dice lo siguiente: la inserción de catéteres periféricos cortos es el procedimiento invasivo más común en los hospitales de todo el mundo. Está relacionado con una variedad de complicaciones y inaceptables fracasos de entre el 35 y el 50%, incluso en las mejores manos de los profesionales. Yo les puse esta imagen porque quiero que se lleven esto, ¿ok? No tratamos dispositivos de acceso vascular, tratamos pacientes. Tenemos que entender esta parte. Yo siempre les digo a mis alumnos, esos pacientes tienen una familia, tienen una vida, tienen una mamá, es el hijo de alguien, el papá de alguien. No tratamos solamente su acceso vascular, tratamos toda su integridad. Y en nuestras manos está evitar y prevenir todas estas complicaciones. No es posible que nuestro paciente ingrese a la parte hospitalaria por una, fractura de cadera, ¿no? Por ejemplo, y que termine con una MARSI, o que termine con una de estas complicaciones, o que termine con una úlcera por presión. No solamente tratamos los dispositivos, tratamos a todo nuestro paciente y hay que enfocarnos en todo el paciente. Colocar una vía intravenosa es uno de los procedimientos más comunes en los hospitales, pero aunque nos parezca muy rutinario el procedimiento, a menudo fallamos al primer intento. Yo aquí les puse estas 3 palabras: que tengamos apertura a este conocimiento, que vengamos a estos congresos, a estos foros, que de verdad estamos interesados en conocer más para no dañar a nuestros pacientes. Y que tengamos esta parte también de la actualización, siempre estarnos actualizando. Yo sé que muchas veces la normativa no nos ayuda porque no depende de nosotros actualizar una norma, pero sí depende de nosotros sentarnos a leer un rato y ver qué de nuevo salió, qué de nuevo hay. A continuación les voy a presentar, vamos a iniciar a hablar de un paciente DIVA. Esto lo mencionamos como un Difficult Intravenous Access. Evalúa la variabilidad como la visibilidad y palpabilidad de una vena, la edad del paciente y el peso al nacer, para identificar a los pacientes de alto riesgo, quienes probablemente necesitarán más de un intento para obtener un acceso venoso. Un puntaje superior a 4 generalmente indica que se deben considerar tecnologías como la luz infrarroja o la ecografía, que era lo que veíamos al inicio. Este estudio se presentó por Kenneth Jen y nos lo da como una herramienta de predicción. Esta herramienta de predicción inició con los pacientes pediátricos. Posteriormente ya se va adaptando a los adultos. A continuación les voy a presentar una serie de artículos que apoyan esta parte de la escala DIVA.
Los artículos son del Centro Nacional de Información Biotecnológica. Este fue fundado en 1998 como parte de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Su misión es obviamente avanzar en la ciencia y a la salud al organizar, compartir y analizar, compartir información biológica y molecular. Vamos a iniciar con este que fue un estudio observacional que se publicó el 16 de octubre del 2018, donde nos dice que la puntuación EVA es una escala para predecir la canulación venosa preoperatoria difícil en pacientes quirúrgicos adultos. No siempre es sencillo y cuando se complica, obviamente nos va a generar esta parte de mayor riesgo de complicaciones y un aumento de costos a la parte hospitalaria. El objetivo de este estudio es desarrollar y validar una escala para identificar a los pacientes con riesgo de acceso intravenoso periférico difícil aplicable a cualquier paciente adulto sometido a una cirugía. Vamos a tener este también, que es la escala DIVA modificada como una herramienta predictiva para la identificación prospectiva de pacientes adultos con riesgo de acceso intravenoso difícil, un estudio de validación multicéntrico. ¿Cuál es mi objetivo? Favorecer y aumentar las probabilidades, factores que aumentan las probabilidades de fallar en el primer intento de una canulación. Este fue publicado el 26 de enero del 2019. Aquí participaron más de 500 adultos de 5 hospitales y el 81% de las canulaciones fue exitosa en el primer intento. Pero identificaron 5 factores que aumentaban el riesgo de dificultad en estos pacientes. En este otro nos hablan de la parte de tener antecedentes, todo lo que va a influir en mi paciente para que sea un paciente DIVA. Tener antecedentes de acceso venoso difícil, que el profesional anticipe que será complicado, no poder palpar o ver bien la vena y que la vena mida menos de 3 milímetros y otros factores clínicos menores que complementan la escala. Y ellos nos presentan esta gráfica en donde nuestro eje vertical es el grado de éxito y nuestro eje horizontal ya nos empiezan a presentar a la escala DIVA. La línea roja nos marca la tasa de éxito ideal, ¿no? Lo ideal sería que canuláramos a todos nuestros pacientes al 100% al primer intento. Sin embargo, no siempre lo logramos. La línea marrón es nuestro intervalo de confianza y nuestra línea azul es una tendencia general. Con un puntaje 0, el éxito es casi del 95 al 100%, con un puntaje 3 o más del éxito es por debajo del 60% y con un puntaje de 5 en mi escala EVA apenas radicamos en el 30 y 40% de éxito de la canulación de los pacientes. Esto lo podemos resumir en más puntaje de escala DIVA, menor éxito en el primer intento de canular a nuestros pacientes. A continuación les muestro un algoritmo del paciente DIVA. Mi paciente DIVA va a ser sin factores de riesgo asociados, con una punción y técnica regular, y aquí una parte que me gusta mucho es hasta 2 punciones, que es algo que muchas veces no consideramos en todo el ámbito hospitalario. No significa que, por ejemplo, yo le pueda dar 2 punciones, ustedes 2 punciones, el médico 2 punciones. No, eso es algo que nos tenemos que quitar, ¿ok? Porque multipuncionamos y dañamos a nuestro paciente. ¿Qué es lo correcto? Solamente 2 punciones por paciente, no 2 punciones por profesional que esté en piso, ¿ok? Algo muy importante aquí es que un paciente multipuncionado inmediatamente lo convertimos en paciente DIVA, ¿ok? DIVA con factores de riesgos asociados. ¿Qué tenemos que hacer? Optimizar la cooperación del niño. ¿Por qué se menciona del niño? Porque les digo que todo este estudio de los pacientes DIVA se inició en pacientes pediátricos. Obviamente aquí tendríamos que conversar con los padres, explicarles el procedimiento, qué es lo que vamos a hacer, etcétera. Uso de ayudas visuales. Aquí ya empezamos a ver el ultrasonido. No sé si también a ustedes les ha tocado ver la parte de luz infrarroja, ¿no? Que muchas veces nos preguntan a nosotros, ¿qué es mejor? ¿La luz infrarroja o la parte de la ecografía? Pues obviamente 1000 veces mejor la ecografía, ¿no? La luz infrarroja no te va a decir el diámetro de la vena para insertar el catéter. Y obviamente vamos a tener un paciente DIVA, el procedimiento debe de ser realizado por el profesional con experiencia y obviamente vamos a utilizar el ultrasonido. Yo aquí les puse los factores que nos van a decir que mi paciente es DIVA, ¿ok?
Que mi vena sea no visible. Muchas veces te dicen, vete por anatomía, pero no, tampoco es correcto. La obesidad, que es algo que tenemos muchísimo en México, la mayoría de nuestra población es obesa. Pacientes con edema, pacientes diabéticos, adultos mayores, pacientes oncológicos, pacientes con diálisis. Aquí en esta parte que nos tardemos más de 30 minutos en palpar o ver esa vena, ya, es un paciente DIVA sí o sí. El segundo, el tercer intento, que no sea palpable. Y yo les puse aquí algo hasta con mayúsculas. Historia con acceso venoso vascular difícil. Siempre escuchen a sus pacientes. Siempre pónganles atención. Muchas veces yo no sé si es por ego o por yo sí puedo, no te preocupes, yo te canulo. Pero si el paciente te está diciendo, a mí me canalizan con un 22, con un pediátrico, escuchen a sus pacientes, háganle caso. Ellos conocen mejor su cuerpo que nosotros. ¿Ustedes sabían que México ocupa el 8º lugar mundial en número de adultos que viven con diabetes? ¿Eso qué nos dice? ¿Y por qué se los coloqué? Es muy importante porque la mayoría de nuestra población es obesa o tiene diabetes. Eso sí o sí nos convierte en un paciente DIVA, ¿ok? En México, alrededor de 1 de cada 5 adultos tienen diabetes, de los cuales aproximadamente 1/3 no está diagnosticado, que eso nos complica muchísimo más porque no tenemos un diagnóstico del paciente. De la población con insuficiencia renal crónica, igual, que afecta aproximadamente al 12% de los adultos, más del 80% no está diagnosticado, que eso nos complica aún más. Y entre los pacientes con diabetes tipo 2, se estima que alrededor del 30% tienen insuficiencia renal crónica. Y muchas veces esta no está detectada. Entonces eso nos da más puntos para nuestra escala DIVA. La puntuación total va de 0 a 10, se obtiene sumando los puntos de cada variable. Vamos a ver las variables. Vena visible después del torniquete. Si es visible, tenemos 0 puntos. Si es no visible, ya llevamos 2 puntos ahí. Vena palpable después del torniquete. Si es palpable, 0 puntos. Si no es palpable, llevamos 2. La edad, ¿por qué? Porque lo mismo. Esta escala se hizo para pediátricos. Y los antecedentes de prematurez. Una puntuación mayor a 4 sugiere que el acceso podría ser difícil y que se debería considerar la tecnología como la luz infrarroja o la parte de la ecografía antes de colocar un catéter. ¿Cuántos pacientes con acceso venoso difícil, que sería un paciente DIVA, han atendido en el último mes? ¿Quién me ayuda? ¿Cuántos pacientes diabéticos, cuántos pacientes con insuficiencia renal crónica que no vean o que no palpen la vena? ¿Nadie? ¿Nadie? Sí. ¿Uno? Ok. ¿2? Ok, 2. ¿Quién más? Bueno, la realidad es que ya creo que aquí toda esta parte es de estudiantes, pero con la parte de las estadísticas nos podemos apoyar de que vamos a tener muchos pacientes DIVA a lo largo de nuestra vida. Después de identificar a sus pacientes con la escala DIVA, ¿cuántos de ustedes utilizan la ecografía para la canulación de un paciente? Solo viendo. Ok. ¿Alguien ya había escuchado esta parte de la ecografía o es nuevo? ¿Sí, ya lo habían escuchado? ¿Todos? ¿Nadie? Ok. La guía ecográfica para el acceso intravenoso ha sido ampliamente documentada durante más de 20 años. La ecografía es una prueba diagnóstica por imagen que usa ondas sonoras de alta frecuencia para crear imágenes de los órganos, tejidos y las estructuras internas del cuerpo. Tradicionalmente, estos catéteres se insertaban basándose en la anatomía, que era lo que yo les mencionaba hace rato. Si no la palpo y no la veo, me voy por anatomía, pero eso ya no es correcto. Lo que conlleva, obviamente, a mayores riesgos y la guía ecográfica mejora significativamente este procedimiento. ¿Por qué? Nos ayuda a visualizar la anatomía. Vamos a diferenciar una arteria de una vena para que no nos pase lo de la imagen pasada. ¿Ustedes cómo diferencian una arteria de una vena?
¿Cuáles son las principales diferencias? ¿Cómo sabemos? ¿El tamaño? ¿Ok? ¿Qué más? ¿No? ¿Ni idea? ¿Por la estructura? Ok, por anatomía. Sí, adelante. Ya le llevan el micrófono. Pues la vena se ve y la arteria solamente se palpa. No se, Okay. La arteria no se ve. Ok. Es una de las ¿Alguien más? Ok. La vena, lo que siempre nos dicen en nuestras clases de anatomía es, va a llevar sangre no oxigenada. La arteria va a llevar sangre oxigenada. Pero eso no me ayuda mucho al momento de colocar un dispositivo. También otra de las diferencias principales es que mi vena va a tener válvulas para permitir ese paso de sangre y mi arteria no va a tener válvulas. ¿Ok? Vamos a seleccionar el vaso adecuado. Eso me menciona la parte del diámetro y aquí vamos a empezar a ver algo que se llama relación vena-catéter, que en las siguientes ponencias les van a seguir explicando un poquito más. Y disminuir las complicaciones. Vemos la aguja en tiempo real. Todo el tiempo nosotros estamos viendo cómo se va introduciendo ese catéter a mi vena. Y obviamente con esto vamos a aumentar las tasas de éxito. ¿Cuáles son las desventajas que nosotros encontramos? Que obviamente necesitamos una capacitación necesaria, no solamente en la parte de anatomía, sino en la normatividad. Y la parte de que tengamos esta apertura al conocimiento. La parte de la dependencia del equipo. Necesitamos un ecógrafo. La curva de aprendizaje, que obviamente mi personal, si nosotros lo vemos desde un punto de vista hospitalario, se va a tardar en entender este procedimiento. Y obviamente el costo. Pero con todo esto, yo les quiero decir que no tenemos una desventaja absoluta. Yo les presento este artículo que a mí me encantó, que dice reducción de los catéteres centrales de inserción periférica y de los catéteres de línea media mediante la capacitación de enfermeras en la colocación de catéteres intravenosos periféricos guiados por ultrasonido. ¿Por qué me encantó? Pues porque realzan muchísimo la parte de enfermería, ¿no? Y la parte de esta actualización. ¿Cuáles fueron los antecedentes de este estudio? Pues la capacitación de enfermeras en la colocación de catéteres intravenosos periféricos guiados por ultrasonido obviamente podría reducir el uso de dispositivos de acceso venoso más invasivos y catéteres de línea media. ¿Cuáles fueron los resultados? El personal de enfermería de esta unidad colocó 99 catéteres intravenosos periféricos guiados por ecografía con un alto índice de éxito. Y eso lo hizo enfermería. Aquí yo les presento, igual es un artículo de Vigón, si tienen oportunidad, me parece que también en la parte de sus infografías vienen unos QRs, las infografías que les repartieron. Pueden escanear el QR y ahí, por ejemplo, viene el del libro del PIC o la parte de Vigón. Son normativas muy interesantes que les invito a que las lean. Aquí nos aporta grandes beneficios para todos los pacientes, pero es especialmente importante en el caso de niños y bebés, debido al pequeño tamaño de sus vasos. Guiado por ultrasonido, la canulación aumenta las tasas de éxito general al reducir el tiempo de la punción extensa del vaso y al disminuir las complicaciones que esto nos va a traer en comparación con la técnica guiada por punción de referencia. Vamos a continuar viendo el uso de la ecografía del acceso vascular. Si se acuerdan, yo les presenté la parte de la INC. Y la parte del estándar. Aquí ya nos mencionan, la tecnología de visualización vascular se utiliza para aumentar el éxito de inserción del dispositivo de acceso vascular, más apropiado y menos invasivo. Con esto vamos a minimizar la necesidad de escalar a un dispositivo más invasivo para mi paciente, innecesario, y reducir las complicaciones relacionadas con la inserción. Aquí yo les presento, este es un metaanálisis que aunque los resultados no fueron muy favorables, los autores aclararon que la calidad de la evidencia aún es baja. Si se dan cuenta, este es el 28 de agosto del 2017. Ya se hablaba de la ecografía, pero todavía no tenía este realce como ahora. Aquí, por ejemplo, es un metaanálisis con más de 5,000 pacientes y el uso de la ecografía por canular la vena yugular interna. Aquí nos dice que esto redujo las complicaciones de un 13.5 a un 4% en nuestros pacientes. Si se dan cuenta, es mucha reducción de complicaciones. Y también nuestra tasa de éxito en el primer intento fue del 87.6 al 97.6%. Este también la apoya.
Este es del 26 de febrero del 2020. En este, los residentes de medicina de una sala de urgencias, con una capacitación muy mínima en la parte de la ecografía, pudieron ver el éxito de los catéteres arteriales con el uso de la ecografía. Aquí esta parte me gustó mucho porque dice, los médicos deberían considerar el uso de la ecografía cuando esté disponible para disminuir el número de punciones arteriales dolorosas al paciente gravemente enfermo. Este de aquí, si se dan cuenta, es más reciente, es del 21 de abril del 2023. En este, unas intervenciones de enseñanza sencillos pueden llevar a la inserción completamente de cánulas intravenosas periféricas guiadas por ultrasonido por parte de principiantes, lo que produce numerosos resultados positivos para los pacientes y los sistemas de atención sanitaria. En este se observaron varios artículos. La búsqueda bibliográfica capturó 1085 artículos en los que se hablaba de la parte ecográfica, pero en este lo que me encantó fue la parte del realce que le dan a que nosotros como profesionales y como maestros tenemos que educar más a nuestros alumnos en el tema. Estas son todas las asociaciones que apoyan toda la ecografía. Tenemos la Comisión Permanente de Enfermería, el Consejo Internacional de Enfermeras, la INC y la parte de control y prevención de infecciones. La ecografía abrió nuestros ojos a lo que antes pasaba desapercibido y el conocimiento nos da la oportunidad de hacerlo mejor cada día. El acceso venoso difícil no solo pone a prueba nuestra técnica, sino también nuestro compromiso con el cuidado. La ecografía no es el futuro, es el presente, que transforma la atención y obviamente dignifica al paciente. Ahora yo les pregunto, ¿queremos ser parte de esta transformación o seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes? Eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado mucho. Los invito a que escaneen la parte, a ver si ahorita lo vuelven a poner, la parte del QR. No sé si al inicio escucharon, pero soy fundadora de la Clínica Dulces Cuidados, en donde busco capacitar y ayudar a los pacientes con heridas crónicas. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra tan importante ponencia. Ahora llega el momento de sus preguntas y respuestas. Por favor, levantar la mano para considerar la participación y la ponente responderá las preguntas que pueda considerar por el tiempo que tenemos, ¿vale? Entonces, pueden ir levantando su mano y con gusto les pasamos el micrófono y la maestra estará dando la respuesta, ¿vale? Entonces, ok, tenemos la primera. Un aproximado en costos para lo que es una especialización en eso. Ok, excelente pregunta. Una aproximación, mira, si me parece que les dieron una tarjetita chiquita, ¿a todos les dieron una tarjetita? Ok, les platico. Nosotros somos un organismo certificador y somos un centro de evaluación. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros certificamos las competencias laborales ante Red Conocer, que es una red que certifica todo esto. Actualmente tenemos una actualización, no sé si vieron, si ustedes tienen ya la parte de ay, se me olvidó cómo se llama, su hoja de vida, perdón, la parte de, sí, tenemos, nosotros les comentaba, somos un centro de capacitación que capacita las competencias profesionales y tenemos una certificación justamente en la instalación del catéter PIC. Les comentaba de la tarjetita porque si se dan cuenta, en la parte de atrás vienen 3 apartados. Nosotros vamos a dar 3 ponencias. Por cada ponencia les vamos a dar una firma o un sello y los vamos a invitar a que se capaciten. Con nosotros. Nosotros les ofrecemos el curso o si ya tienen esta parte de, ¿sabes qué? Yo ya soy supermáster en esta parte del PIC, pero no he encontrado quién me certifique esas competencias, nosotros igual podemos hacerlo sin problema. Nuestro módulo está aquí en la parte de atrás, entonces solamente pasan con su tarjetita y les vamos a dar un descuento en su certificación por estar presente en las 3 ponencias.
¿Alguna otra pregunta? Pueden levantar su mano. ¿Sí? ¿Ya no hay más? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias. Ok. En nombre del Comité Medical Expo, agradecemos a la maestra Sinaí Itzel Cruz. Maestra, ¿puede pasar de este lado, por favor? Y le hacemos entrega de un pequeño reconocimiento por parte de la Expo Medical. Y pues le brindamos un fuerte aplauso a la maestra. Ok, muchas gracias a todos los que nos escucharon. La próxima ponencia será impartida por la licenciada Lucy Avil Castillo Díaz. Okay. Si gustan quedarse, comenzamos a las 11:45, ¿vale? Gracias.